practicar. Bueno, estamos en el aire. Esta es la toma de la conciencia. Pues hoy quería compartir contigo, Víctor, una premisa, ¿no? de algo que me ha venido por el sueño, esos viajes astrales, y tiene que ver con algo tan importante como crear. Entonces, justamente he tenido una visión, dos visiones en realidad, que tienen que ver, por un lado, que el mundo crea algo en colectivo, y otro es eh, el creerse uno mismo, el poder que puede ser capaz de hacer las cosas. Entonces, me gustaría hablar un poco del tema porque es importante, porque es algo que hace que el mundo cambie. Entonces, en mi caso, se trata de que cuando sucede algo que no está en nuestra decisión porque es algo imprevisto, que es colectivo, entonces sucede de que uno por el miedo, en general, por el colectivo que tiene miedo, no llega a profundizar en ver algo espontáneo. O sea, cuando viene algo desconocido, entra el pánico o el miedo porque piensa que va a pasar lo peor. Pero en esta situación no suele ser así. O sea, si nosotros nos abrimos a ese cambio y a que las cosas sean espontáneas, puede sorprendernos la vida en forma colectiva. Entonces, el viaje se trata de que uno acepte los cambios y que cuando viene ese cambio colectivo, uno pueda manifestar. Entonces, en ese punto me ha sucedido eso, que he visto como venía una ola gigante por el mar. Yo estaba mirando el mar y el mar se abría, igual que la escritura sagrada, que el mar se abría, pero el mar se abría desde el cielo. O sea, había una luz del cielo que atravesaba el mar y hacía que la ola se levantara de tal manera que era infinitamente grande, y todos los seres tenían miedo de esto. Todos los seres tenían miedo al mirar todo eso que venía. Pues obviamente la gente, antes de que viéramos el contenido de la situación, la gente ya estaba en pánico. Entonces ahí habla del miedo colectivo. Y cuando supuestamente va a pasar algo porque la ola se había hecho infinitamente grande, resulta que lo que había pasado es que había habido un cambio gravitatorio. Es decir, que se había abierto las aguas, había hecho una gigante ola para hacer un cambio gravitatorio en el aire, para que se suspendiera y la energía del planeta fuera más sutil. Entonces, al ser más sutil, cuando las personas estamos preparadas en ese estado sutil, pues fíjate que en el caso mío, yo que estaba ahí con un montón de gente, yo podía suspenderme en el aire y podía hacer lo que yo quisiera. Es decir, me iba para el techo, me movía, iba hacia el lado, iba hacia el otro lado, y como una danzarina por el aire. Entonces, claro, la gente, al principio, algunos eran totalmente que miraban y decían, esta mujer debe tener algún cordel o algo que hace que esté bailando en el aire. Y otros, sin embargo, sorprendidamente decían, aquí está pasando algo. Entonces yo intentaba explicarles de que era algo de la gravitación, que tenía que ver algo con la gravitación, igual como si yo estuviera dentro de un cohete y pudiera moverme con facilidad en ese lugar, en ese espacio. Entonces mi actitud en ese momento fue de sentir que no había creencia colectiva, de que podía haber algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a experimentar. Entonces, por un lado, yo quería mostrarle a todo el mundo esa experiencia, explicarle que la gravitación estaba cambiando en el planeta y que podíamos hacer cosas que antes no podíamos hacer, ya éramos capaces de hacer a nivel físico también, y eso fue una parte del viaje astral. Y el otro viaje astral tenía que ver con el poder de cada uno, o sea, la creencia de cada uno, de la importancia de creer, o sea, lo que es la creencia en uno mismo. Entonces, lo que sucedía era que yo igual estaba en un banquete lleno de gente y de repente me había quedado con la historia pasada, porque en ese viaje sabía que había una conexión con el otro viaje en relación a la gravitación. Entonces yo llegaba y pensaba,
pues tengo ganas de moverme y subirme al techo cuando yo quiera. Y en vez de andar caminando por la tierra, pues que todos me vean. Y además tenía dos poderes como escondidos. Uno era el creer en mí, que era el creer del poder, de la mente, y otra era el, el poder ver una página y aprenderse de inmediato toda esa información en un momento, como dos capacidades muy concretas. Memoria, Visual, memoria fotográfica. memoria visual fotográfica. Entonces yo en ese viaje me mostraba a mi ser que yo podía hacer eso, que se trataba solamente de recordar. Entonces yo empezaba a hacer eso, empezaba a subirme al techo y notaba cómo la fuerza de mi poder hacía que sucediera, simplemente porque yo creía en eso, porque lo veía. Entonces yo hacía este gesto y ya me movía para arriba y ya la gente me empezaba a creer. Entonces la gente me decía, la misma gente del anterior viaje era la que estaba ahí en ese banquete y decía, pero si es verdad, si esta mujer puede, pero ¿cómo lo hace? Y entonces yo quería explicarles lo mismo, quería decirles que estaba el poder en la mente, que teníamos que creer en ese poder y que además teníamos la capacidad de tener la memoria fotográfica. Entonces, todos los dos viajes que tuve fue para despertar dones ocultos míos que yo ya había experimentado en otras encarnaciones y, y me dio el poder, o sea, como que me dio el empuje para materializar, digamos, para ya empezar a materializar un cambio de la expresión de la vida. Entonces hay un cambio gravitatorio, hay un miedo colectivo que se tiene que transformar, cada uno tiene que entrar en un estado de mayor conciencia interior, de poder creer que uno es capaz de mover montañas y también de ser consciente que podemos ser también esa memoria fotográfica que te permite hacer cualquier actividad que tu ser sienta y le damos ese sentimiento que necesita esa acción, que el sentir que sí es posible y proyectarlo en la mente con ese sentimiento, uniendo la mente clara con ese corazón abierto. Y de ese tema quería hablar, porque me parecía heavy, o sea, me parecía muy importante para el proceso de transformación que estamos viviendo. Pues mira, el tema de la creación es mi tema favorito. Últimamente llevo mucho proceso yo con eso también, porque bueno, ya sabes que a nivel de lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Nosotros también decidimos, como un marinero que va en el barco, decidimos o nos puede llevar el viento a la deriva y podemos pagar como víctimas o podemos coger el timón del barco y ahí coger el timón del barco es donde empieza nuestro proceso creativo. No, espera, yo quiero ir ahí, yo quiero crear esta situación en mi vida, quiero crear esta otra situación, esto no me gusta, lo quiero cambiar, esto no me hace sentir bien, eso me gusta, quiero atraerlo. Lo que me ha venido recientemente acerca del proceso creativo, una cosa que no se entiende muy bien, si, a ver, es un tema que dentro del New Age, de la nueva era o de... También hay muchos libros ahora que están surgiendo de autoayuda, de conocimiento, de trabajar con uno mismo. Y hay una tendencia un poco sensacionalista, ¿no? Yo he leído muchos libros muy sensacionalistas sobre el poder de la creación, como por ejemplo El Secreto, ¿no? Por citar uno, que como que piensa que puede y podrá. Enfócate en que eres un coche de oro, enfócate en que vas a materializarlo y lo conseguirás. A ver, cuidado, vamos a matizar un poco, porque el proceso de creación, y tú lo has mencionado antes, yo lo voy a decir de otra manera, pero básicamente voy a decir lo mismo. Requiere de varias partes. En particular, lo que
a mí me resuena en estos momentos es que son tres partes. Hay una parte que es nuestra parte, nuestra personalidad, ego, lo que tú vas pensando en tu día a día, pues quiero esto, pues necesito aquello, pues tal, pues tal. Conforme vamos moviéndonos y vas pensando, pues a lo mejor sí que quiero esto, voy a crear esto, vale, eso es tu ego. ¿Qué sabe tu ego de la movida? De la movida que pasa a nivel del planeta, a nivel de lo que se necesita realmente traer al mundo. ¿Qué sabe tu ego, tu personalidad, de qué es lo mejor para ti en función de lo que viene, de lo que está pasando? Porque lo que nosotros queremos no siempre es lo mejor para nosotros. Yo quiero comerme una tarta de chocolate. Como, vale, pero cómete la tarta. ¿Qué va a pasar luego? Eso que tú dices que hay tres partes, bueno, yo voy a tocar el punto de la primera parte y ya seguirá contándome las otras partes. Yo veo lo de la personalidad, que es básico porque cuando tenemos una personalidad con muchas, yo le llamo distorsiones, como le llama la ley del uno, ¿no? Las distorsiones que se han creado en la personalidad con una mente que tiene unas programaciones. Entonces, claro, la personalidad tiene sus propias tendencias y yo veo que cuando uno se trabaja la personalidad y es como que esa personalidad se purifica y se alinea con la entidad superior, digamos, con el ser superior. Entonces ahí recién yo soy capaz de comunicarme desde mi personalidad humana con mi ser superior y entonces llegamos como a un acuerdo y me doy cuenta de qué es lo que realmente mi ser necesita o quiere experimentar como evolución. Y ahí entra también la parte de los programas que están impresos en mi ADN que tienen que ver con mis programaciones que yo misma he pactado para hacer una parte evolutiva y entonces eso, claro que es importante en la parte creadora, porque yo cuando soy consciente de que hay un guía espiritual que es mi maestro interno, que soy yo en el mundo cuántico y me está diciendo que yo he venido a tal cosa, entonces yo tengo que crear cosas que tengan que ver con mi propósito de vida, con lo que yo dije que quería venir a Efectivamente, realizar aquí. Entonces, si no es así y yo no efectivamente. estoy conectada con ese yo, pues directamente hago lo que dices tú, la personalidad, hay una personalidad conectada a lo divino y hay otra personalidad que está actuando solamente desde el ego. Entonces, cuando es desde el Sí, ego, creamos cualquier cosa pensando solo en lo espontáneo que yo quiero en ese momento y pensando en mí, simplemente, no pensando en lo que estoy viviendo yo claro. como persona individual. Pero Ese, el otro punto no. claro, entonces, eso vuelve al proceso creativo. Si es solo desde la personalidad, solo desde el ego, es que es incluso peligroso, porque luego está la responsabilidad. Si tienes la posibilidad de crear y de elegir qué estás creando, eres responsable de tus creaciones. Entonces, si pudiéramos crear desde el ego completamente, crearíamos cualquier aberración en cualquier momento y luego además seríamos responsables de eso. Entonces sería como, wow, ¿y cómo he hecho esto? Entonces, claro, hay una cuestión que es la segunda parte, que ya la has mencionado tú, la alineación con tu yo superior, con tu intención de vida, con tu misión de vida, con lo que tú te propusiste hacer antes de encarnar. Sí, el pacto, bueno, el contrato de decir, pues yo tengo la intención de ir a la Tierra a encarnar para evolucionar la conciencia colectiva a través de mi aporte en algo que yo quiero desarrollar. Y esa es la parte que mucha gente se olvida porque se desconecta de su yo superior, metafóricamente se desconecta porque no le escucha, porque no guarda silencio, porque ahí entra en la personalidad totalmente, la colectiva, que es una personalidad un poco así de, que se llega a convertir en la Matrix, ¿no? Que es repetitiva, ¿no? Que yo entro en un sistema, en un personaje y directamente ya me olvido de la otra parte mía espiritual, entonces me desconecto metafóricamente de mi espíritu. Entonces ahí es importante lo que tú dices porque hablamos siempre de que hay una integración entre cuerpo, mente y espíritu. Y entonces si yo una de esas tres partes no la tomo en cuenta a la hora
crear, pues pasa eso que puedo crear cosas solamente en mi parte individual y me olvido que pertenezco a una unidad que es el colectivo. Entonces ahí es la historia. Pues, y va adelantándote a la cuestión, pero sí, la tercera parte, lo que tú mencionas, el colectivo, pero no el colectivo en plan un colectivo reducido, No, sino como es diríamos todo. el gran colectivo, El el gran colectivo campo, que es toda la el, tierra que está aquí la, toda la tierra y más y que el la tierra. universo. Y el universo, Exactamente. sí. Entonces, son, digamos, como tres fuerzas. Por un lado está tu ego o personalidad, que es fundamental porque es la parte que no es consciente de todo lo demás y por lo tanto es la parte que es libre, es la parte que elige, porque cuando eres consciente de todo no hay elección, simplemente eres consciente. Claro, Entonces, en un proceso creativo que debe de sorprender a la propia creación en sí, es necesaria esa parte. sí. Lo Esa es espontáneo, lo la espontáneo, primera parte. Luego sí. está la parte de el yo superior, la misión de vida, y luego está la parte del todo. Entonces, hay que alinear esas tres partes. Debe de haber un mínimo, digamos, por lo menos que no quiero yo como ego hacer esto, mi yo superior hacer esto, y las dos cosas además no están en consonancia con el todo. Ahí, Claro, por ahí no va a eso, pasar nada. Ahí por no va a eso, pasar nada de nada. no, por eso te decía que en el viaje astral me mostraba claramente el proceso. Se hablaba del colectivo, hablaba de la propia personalidad que se cree lo que está pasando y luego está ese todo que, ese todo responsable, ¿no? Y qué es lo que mi misión de vida, ¿no? En el viaje a mí me mostraba claramente que mi misión de vida era mostrar la forma en crear algo con conciencia. Entonces era, vamos a empezar a mostrarle al mundo cómo crear con conciencia. Para ello tenemos que adiestrarnos para que esa personalidad, es esa parte que tú dices también, para que sea de forma colectiva también y que sea unitaria, es decir, que busque la unidad responsable. Todo eso conlleva como llevarlo al microuniverso de cada uno. Si yo en el cuerpo, mente y espíritu hay algo que no está integrado, entonces yo no voy a ser capaz de estar integrada en equilibrio. Y estaré aquí con mis complicaciones, seguiré creando cosas que me distorsionan o que me molestan o que no me gustan los resultados, porque no estoy actuando desde la ley del todo, que también está la causa y efecto. Entonces, bueno, es importante que el mundo conozca las cosas que conllevan, o sea, la integración de esas tres partes y no pensar simplemente que me pongo a crear, como dicen los libros en general, de me pongo a crear lo que yo quiero. No, ¿desde dónde voy a crear? ¿Puedo hacer un breve Claro, inciso? Dentro de, a ver, porque claro, tú dices lo que tú quieres hacer como persona individual, como tu ego, lo sabes perfectamente, tienes tu mente ahí, a lo mejor son mil cosas contradictorias, pero sabes que esas cosas están ahí. Y ahora, ¿cómo sabes? Propósito de vida, alma, decir, que, pero claro, yo sé que en esta casa me siento incomodísimo, quiero cambiar de casa, pero ¿qué siente mi yo superior, mi alma? Antes de pensar en alinearnos con el campo, con el todo, con la unidad, vamos al, ¿no? Vamos por pasos. Ego, yo superior. Vamos a ver cómo sé un poco unas directrices, unas líneas, ¿no? Aunque sea no toda la película, pero con respecto a este tema que yo quiero cambiar, consciente como yo soy, yo, Víctor, hoy, yo quiero cambiar esto, me quiero cambiar de casa. Entonces, ¿cómo sé con respecto a mi yo superior si es la decisión correcta? ¿Qué opina? O sea, ¿está eso en mi plan con mi alma? Entonces ahí hay una comunicación pero sutil que claro, ocurre para entre llegar el a yo superior y el ego que te va dando pistas de cómo
alinear las dos partes. Entonces ahí entra la intuición. Tú hablabas antes de hacer el trabajo con la personalidad, de ir puliendo, refinando. Al final ese trabajo realmente es ir abriendo esa línea de comunicación que hay entre el yo superior y la parte mental con la que somos conscientes de lo que hacemos y memorizamos cada día en nuestra vida, ¿no? Entonces Claro. Mm. la intuición, esas cosas que sabes pero no sabes cómo las sabes, o que de repente algo cae en tu mente, como cae una idea en tu mente que no ha venido de ningún sitio. Esas son las pistas que nuestro yo superior nos está dando. Bueno, hay más formas de conectarse, ¿no? Pero por mencionar algunas. A mí me parece genial porque, genial la parte, porque lo estamos redescubriendo realmente son cosas que están ahí, que siempre han estado, pero recién estamos redescubriendo las capacidades que tiene el ser humano para crear en unidad. Entonces, lo que tú mencionas, claro, es efectivamente, en mi caso personal también ha sido así. O sea, primero ¿dónde me llevó mi yo superior? Pues intuitivamente me llevó a trabajar la personalidad, a expandirme, porque realmente yo antes cuando creaba algo, lo hacía desde la personalidad humana y hasta ahí llegaba. Entonces, tenía conflicto, no me gustaba lo que había creado, y yo decía, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Y al final estaba como negando que yo misma había creado eso. Entonces, llegó un momento en Claro, que el yo me papel de sentí. víctima. Claro, y yo me sentía que siempre estaba en el círculo vicioso una y otra vez, que iba de una experiencia a otra peor, hasta que un día me encontré incluso en el viaje con un hermano viajero del estado de un hermano Zen, que me dio un mensaje canalizado también, que me decía que yo estaba engañada por mi ego, que había una parte de mi personalidad que no estaba pulida ni trabajada, y que era la parte que era básica para poder crear con conciencia. Entonces fue cuando yo empecé a desarrollar mi parte de la personalidad, porque yo ya venía con la parte espiritual activada, ya estaba canalizando y haciendo sesiones terapéuticas canalizadas. Y también hacía sanaciones de estas canalizaciones, pero no llegaba a ese proceso mío individual de voy a crear desde mi personalidad consciente. Entonces ahí vinieron los 72 nombres de Dios a acompañarme, y entonces empecé a desarrollar una técnica propia mía con esas herramientas que ya estaban creadas antiguamente, y empecé a usarlas en meditación. Y ahí me di cuenta que cada vez iba como sacando trocitos de mis sombras o de cosas que me producían molestia. Y claro, tenía que llegar como tú dices, ese canal pulido, porque cuando tú trabajas la personalidad, estás puliendo, y la energía que tú ya manifiestas dentro de tus diferentes cuerpos es más sutil, es decir, más elevada, lo que te produce una mejor comunicación con el mundo divino, es decir, como que se te abren las puertas para tener como una antena más abierta y más clara, donde tú puedes recibir una energía más lineal con la fuente. Entonces, Sí. a través de eso, Quiero solamente compararlo con lo que es una conexión de Internet. Es como si tuviera una conexión de 1 mega y de repente haces ahí una conexión de banda ancha y te pones una conexión así, de 100 megas. yo siempre digo un poco claro, digo como en la M y el FM, o una sintonía de una radio que se escucha muy claro y otra que tiene distorsión. Entonces, yo sentí que a través de ese trabajo, mi canal, como ser canal, se iba expandiendo y hacía una claridad donde la distorsión ya como que no llegaba la distorsión, era como todo muy claro. Entonces ahí recién yo me empecé como a ser más clara en la comunicación con mi yo superior. Y es como justamente dices tú, Víctor, va en una fase así paulatina. O sea, primero es el trabajo de la personalidad, luego a través de eso te comunicas claramente, sin distorsiones, con el yo superior, y el yo superior te lleva a la unidad con la fuente, con el creador. Entonces, esas tres partes pero van desde adentro hacia afuera, y por eso hay que trabajar la personalidad, pulirla, para llegar en esa fase a recién tener el todo
y recién ahí co-crear con la fuente un mundo de otra manera, o sea, siempre con el propósito colectivo Exactamente. de que el mundo viva de otra manera, en un nivel de conciencia superior, en ese respeto, en ese amor que estamos expandiendo en este momento. Entonces, Es curioso que hayas dicho co-crear, porque en verdad no hemos hablado de esto antes nunca, y yo también lo siento así. Yo también siento que es un proceso co-creador, porque en realidad es más de una parte la que, como estamos hablando de que hay varias partes en el proceso creativo, efectivamente esas partes son distintas partes y al final es una creación que se hace conjunta entre distintas partes, por lo tanto sí es una co-creación, porque las partes de ti como el yo superior o la conexión que tenemos con el todo, con el campo, no son tuyas solas, son también en conexión con el conjunto. Entonces estamos, cuando lo hacemos desde ahí, creando en armonía y con los demás, a mí haciendo creaciones. me parece genial la aclaración que ha dado el mundo cuántico con esto, o sea, cómo funciona el proceso creativo desde una conciencia abierta, o sea, y además visual, porque lo he visto para que yo tuviera mucha claridad en el proceso co-creativo. Y quería también añadir bueno, hemos hablado de un poco de cómo se empieza a hacer esa conexión de creación más armónica con mayor conciencia al depurar la personalidad y abrir el canal de comunicación personalidad yo superior. Y la tercera parte, que sería el campo, el Sí, todo, la en, fuente. en realidad el yo superior y la fuente sí que tienen esa conexión por defecto. Claro, Entonces, sí. cuando conectamos con el yo superior, no necesariamente somos conscientes de toda la información que hay ahí, porque nos abrumaría y sería totalmente disfuncional, porque como nuestra conciencia está limitada en ese sentido. Pero sí que hay en esa escucha de nuestra intuición el ver como que la vida, ¿no? Diríamos la vida, lo que pasa alrededor, como pasan cosas que de repente se alinean, como esas coincidencias, ¿no? Que dices, qué casualidad que esto, qué casualidad que aquello. Al final hablamos de casualidad, pero es causalidad, ¿no? Podemos hacer ese juego que Sincronicidad del ya universo. efectivamente, esas sincronicidades es lo que nos está diciendo que la energía del campo, de la unidad, llámalo energía de la vida si quieres, va por ahí también. Entonces dice, pues por aquí, vamos bien. Está O, bien, sí, está bien eso que o si dice. nota una oposición, si nota una oposición como que yo siento, tengo la intuición de hacer esto, pero es que no sale, es que no sale, es que no sale. No quiere decir que no sea o que haya un error o que tengas mal tu canal o que estés metiendo. Simplemente puede que no sea el momento, pero efectivamente cuando algo no está saliendo es porque falta o dos o tres o una de las tres partes del De esas proceso tres creativo. partes, claro. Sí, es así. Y si no está en las tres partes, y como bien mencionamos, pues es importante finalizar esta conversación siendo conscientes de que no se puede llegar al techo de una casa mientras no se hace el cimiento y todo el proceso que lleva a llegar al techo. Entonces, muchas veces por Totalmente. impaciencia de la personalidad, la gente cree que con la meditación simplemente va a llegar a todo en forma directa. Y claro, tenemos muchas programaciones, por lo tanto yo lo que quiero como dar una pincelada simplemente es de tomar conciencia de esos tres procesos y de saber que para llegar al cielo primero tengo que conocerme a mí misma a través de ese trabajo interno de la personalidad con el yin y el yang y la fuerza integradora que busca el equilibrio, y eso te permite pues vivir una vida plena, porque al final estamos dirigidos por nuestro yo cuántico, nuestro yo superior. Así que pues Efectivamente. eso es el proceso individual y colectivo, pero es lo que es adentro, es afuera. Entonces dejemos de quejarnos de lo que nos pasa afuera
porque primero nos tenemos que responsabilizar de qué es lo que está pasando adentro. Y eso suena mucho más fácil de lo que es, pero es la razón de ser. Entonces, es un bonito trabajo y bueno, pues mucha suerte para ti, para mí y para todos con nuestro quehacer en ese aspecto. Sí, se trata que ahora estamos haciendo una expedición co-creadora también entre Víctor, yo y nuestro yo superior y todo nuestro entorno y la fuente que está ahí siempre guiándonos eh, para hacer este trabajo conjunto. Y bueno, agradecerte, Víctor, de ser ese motor, ese sostenimiento también, energía masculina y energía femenina. Encantado de verdad, encantadísimo. O sea, para mí yo lo veo como una gran oportunidad y lo hago con todo mi corazón y cariño y aprecio mucho que me cuentes conmigo para esto. Está bien. Así que bueno, dejando esto como bastante conjunto, pues hasta la próxima tertulia de Expandiendo Conciencia, que es, es lo que me ha venido, expandiendo conciencia, integrando cuerpo, mente, espíritu. Me gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima, Hasta hermana. la próxima. Chao. Chao.